Se acabaron las mentiras. La verdad oculta de Burak y Neslihan, el divorcio. Ojo al dato porque esto sí que es gordo. Parece que la historia de amor entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, esa que nos vendieron como para cuento de hadas, tenía una grieta muy seria por debajo. Ya sabéis, esas fotos perfectas, las sonrisas el felices para siempre en Instagram. Pues nada de eso, señores. Que esto huele a divorcio a kilómetros y las señales estaban ahí, solo que no las queríamos ver. A ver, seamos honestos. Desde hace un tiempo las apariciones juntos eran contadas, ¿verdad? Ya no había esa complicidad que tanto nos gustaba. Y lo de las diferencias irreconciliables, madre mía. Eso suena a que ya no se aguantan ni el saludo. Muchos decían que eran rumores tontos, que las parejas famosas tienen sus altibajos, que no hay que meterse. Pero yo sospecho que esto va mucho más allá de un mal día o una discusión tonta. Lo que yo creo que está pasando es que el cuento se ha roto por completo. Las presiones, las agendas, el estrés de la fama, todo eso desgasta. Y claro, cuando las cosas ya no funcionan de verdad, por mucho que te pongas la máscara para las cámaras, se nota. Y ellas, o sea, él y ella, ya no se la ponían tan bien. Las miradas frías, los silencios incómodos, de eso no se puede fingir eternamente. Y ahora, zas. El notición. Divorcio. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Qué ha sido la gota que ha colmado el vaso? Porque las cosas así no pasan de la noche a la mañana. Seguro que llevan tiempo dándole vueltas, intentando arreglarlo y al final han dicho basta. Es duro, sí, pero a veces es lo mejor para seguir adelante. Piensa en la imagen que proyectaban. Parecían la pareja perfecta turca. Y ahora, de repente, ¡pum! Se cae ese mito. Y eso duele, ¿sabes? Porque nosotros los fans, nos creímos esa historia y nos ilusionamos con ellos. Y ahora, que salga la verdad a la luz, pues te deja un poco chof. Yo veo esto y pienso en cuántas parejas en el mundo viven una mentira similar, ¿no? Con esa fachada de todo perfecto cuando por dentro se están cayendo a pedazos. Es la dura realidad de la vida, y más aún cuando eres una figura pública. Todo el mundo te mira, te juzga, te aplaude o te critica. Y eso es una presión brutal. Así que Burak y Neslihan, si estáis leyendo esto, bueno no, pero si alguien les cuenta, ánimo. La vida sigue y seguro que ambos encontrarán su camino. Pero vaya, que nos han dado una lección importante sobre lo que hay detrás de las cámaras. Que las redes sociales a veces son solo un escaparate bonito y la realidad, pues puede ser muy distinta. Ahora, la gran pregunta a la que todos nos estamos haciendo y la que quiero que me respondáis, ¿creéis que este divorcio es el fin definitivo de su historia, o hay alguna posibilidad de que en el futuro vuelvan a encontrarse?